La evaluación del riesgo podemos utilizar, o más bien debemos utilizar, información cuantitativa disponible, ¿sí? Precisa, soportable, fundamentada, y en la mayoría de los casos que tenga el soporte oficial cuando esta información es generada por las autoridades sanitarias con fines de seguridad y de salud pública. Las caracterizaciones que se utilizan en la evaluación del riesgo deben de presentarse de una manera clara y comprensible para todo el equipo y las personas a las cuales se les va a hacer evidente los resultados de estas evaluaciones de riesgo. Existen algunos términos que son importantes y que son utilizados en el análisis de riesgo que está relacionado con la inocuidad de alimentos. Entre ellos, y lo veremos más adelante, está lo que significa un peligro, qué es un riesgo, el análisis de riesgo como lo mencionábamos, la evaluación de riesgos, identificación de peligros, la caracterización de los peligros, la evaluación de la dosis respuesta. Este es un punto fundamental en inocuidad de alimentos, a diferencia en algunas ocasiones con salud animal o con sanidad vegetal, con excepción de que cuando vemos algún patógeno en especial, lo que vamos a analizar aquí es el proceso de infección y enfermedad que estará sujeto a esta dosis respuesta del agente patógeno en el huésped. Otro término importante es la evaluación de la exposición, la caracterización del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del mismo. Decíamos que el análisis de riesgo en inocuidad de alimentos está conformado por 3 etapas: la evaluación de riesgos, la gestión de riesgos y la comunicación de riesgos. Vamos a desglosar lo que es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgo es un proceso que está sustentado en bases científicas y que nos permite estimar el riesgo final y además incluir las posibles consecuencias de diversos tipos. La evaluación de riesgo, a su vez, está subdividida en 4 etapas, que son la identificación de peligros, la caracterización de peligros, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. La segunda etapa del análisis de riesgo es la gestión del mismo. Esta es una etapa diferente a la evaluación del riesgo. En esta etapa se analizan todas aquellas alternativas o medidas de mitigación que pueden ser aplicables conjuntamente con todo el sector involucrado en el análisis de riesgo desarrollado, y que para llevar a cabo la implementación de estas medidas de mitigación es importante basarnos en la evaluación de riesgo, es decir, la estimación final del riesgo y las posibles consecuencias para la salud pública, económicas, comerciales, sociales, políticas, etcétera, con el objeto de poder determinar medidas que permitan proteger la salud de los consumidores y, por supuesto, llevar a cabo prácticas de comercio justo y que no estén involucradas o ocultas bajo medidas de restricción que solamente son de tipo discriminatoria en el comercio internacional de mercancías agropecuarias y de otras también. La tercera etapa del análisis de riesgo es la comunicación del riesgo. En esta etapa vemos que de manera general consiste en el intercambio interactivo de información y de opiniones conforme a lo largo de todo el proceso del análisis de riesgo que estamos desarrollando con todo el equipo que lo conforma y que está vinculado a este intercambio de información con los peligros, con los riesgos e incluso con las percepciones del riesgo. Todos los participantes en la comunicación del riesgo generalmente son los evaluadores del mismo, los gestores o los administradores del riesgo, que son aquellos que implementan las medidas de mitigación, su aplicación y su supervisión, los consumidores, el sector oficial, la industria, los productores primarios,
la comunidad académica y otras partes que están vinculadas con el objetivo principal del análisis de riesgo bajo estudio. En esta parte de la comunicación del riesgo también es esencial el tipo de información que se va a proveer al equipo que lo conforma. Es decir, cómo daremos las explicaciones sobre los resultados obtenidos de la evaluación del riesgo y sobre las bases de las decisiones tomadas para manejar el mismo. Esto debe ser muy claro y comprensible en todos los niveles y en todos los lenguajes posibles para que el personal que conforma este equipo de comunicación de riesgo lo entienda de manera similar. Dentro de los recursos que existen para el análisis de riesgo, podemos hacer dos grandes rubros, lo que son las evaluaciones internacionales y las evaluaciones nacionales. Las internacionales generalmente están conformadas por comités de expertos, en especial de la FAO y de la OMS, otros organismos internacionales y consultores externos. Mientras que una evaluación nacional participan los gobiernos, las instituciones privadas, las universidades y otros. Y aquí cuando hablamos de gobiernos, hablamos de todos los sectores, salud pública, salud animal, sanidad vegetal, que puedan estar involucrados en el objetivo del análisis de riesgo bajo estudio. En esta diapositiva mostramos algunas publicaciones relacionadas con el análisis de riesgo en materia de inocuidad de los alimentos. Podemos ver diferentes temas que son abordados relacionados con la bioseguridad y la seguridad alimentaria, el manejo del riesgo, la alimentación animal, la aplicación del riesgo y su comunicación, etcétera. Factores que están vinculados con lo que es la inocuidad de alimentos y que son o están disponibles a través de la página web de estas instituciones para su identificación por parte de los interesados, y que han sido publicadas, como menciono, y que están relacionadas con la inocuidad de los alimentos en base al análisis de riesgo. Bien, ahora pasemos, ¿cuál es el enfoque del análisis de riesgo, pero ahora aplicado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, en salud animal? Aquí vemos que la OIE fue creada en 1924 y que su sede está en París, Francia. Dentro de los objetivos de esta organización, pues está la transparencia en la situación sanitaria mundial, el salvaguardar la salud en el comercio mundial y proporcionar apoyo en el área de salud animal. Dentro de la normatividad internacional de la OIE existen varios documentos que dan apoyo al análisis de riesgo y que sirven como sustento científico, como es el caso del Código Zoosanitario Internacional, que ve especies animales como los mamíferos, aves y abejas. Está el Código Sanitario Internacional para los animales acuáticos, el Manual de Normas para las pruebas de diagnóstico y vacunas, el Manual de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Acuáticos y las directrices para la vigilancia de enfermedades de los animales. Existen también comisiones especializadas de esta organización que están vinculadas con la Comisión Internacional del Código Sanitario. Existe la Comisión de Normas, la Comisión de Laboratorios, la Comisión para los Animales Acuáticos, y existe otro tipo de comisiones también específicas sobre salud animal. Hay grupos de trabajo que están vinculados con fauna salvaje, bienestar de los animales, informática y epidemiología. Y hay un grupo específico sobre seguridad sanitaria de los alimentos, donde se ve toda la parte de inocuidad de los mismos, y existen otros grupos de trabajo también de orden específico. Adicionalmente, hay grupos ad hoc que son los responsables de elaborar, preparar,
cuando esto es requerido, aquellas decisiones de las comisiones especializadas o incluso del comité internacional respectivo. Dentro de los grupos de trabajo que se habían mencionado está el de la fauna salvaje. Este fue creado desde 1994 y se enfoca prácticamente a los problemas de sanidad que afectan a los animales salvajes. Existe el grupo de trabajo sobre bienestar animal que se encarga de lo que es la coordinación y la gestión de las actividades de la OIE en materia de bienestar animal. Y, como mencionábamos, el grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal se establece en 2002 y se encarga de la seguridad sanitaria de los alimentos por parte de la OIE en base a las recomendaciones y a los lineamientos que se establecen por esta organización. En el Código Sanitario Internacional de la OIE se ven o se analizan recomendaciones sanitarias generales, hay capítulos sobre enfermedades de los animales y hay un capítulo en lo particular sobre análisis de riesgo, que es el aplicable especialmente para la importación de animales, de sus productos, etc. Y tiene también este código otros apéndices relacionados con salud animal. Ahora bien, el análisis de riesgo en salud animal, conforme a los lineamientos internacionales que establece la OIE, se enfocan a la evaluación de varios factores dentro de ese contexto general. Es decir, la identificación de peligros, la evaluación del riesgo, donde la evaluación del riesgo se evalúa la probabilidad tanto de introducción como de exposición de ese peligro a la población susceptible, las consecuencias de diferentes índoles, y estos factores nos van a dar como resultado la estimación del riesgo final. Es decir, la evaluación del riesgo nos va a dar una estimación de riesgo total, ya sea cualitativo o cuantitativo, y sus posibles consecuencias desde el punto de vista biológico, económico, comercial, político, social, cultural. Adicionalmente, en la parte de salud animal, el análisis de riesgo debe considerar la evaluación de los servicios veterinarios, es decir, su consistencia, su formación, su fortalecimiento, su presupuesto, su acción en caso de una medida contraepidémica a adoptar. Y, como ya se había mencionado, lo que establece las medidas sanitarias y fitosanitarias es evaluar la zonificación y la compartimentación. Se enfoca al reconocimiento ya sea de zonas libres o de escasa prevalencia, y la compartimentación se enfoca a lo que es relacionado con una parte de una población, o más bien una subpoblación animal que conforma ciertas características de bioseguridad que le permite tener un reconocimiento sanitario específico. Es decir, podemos tener un hato, una piara, una parvada libre de una determinada enfermedad.